pues vamos a recibir la palabra del Señor para este día, como lo hacemos siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que su palabra sea revelada en nuestro corazón, que su palabra se haga viva en nosotros. Porque es la revelación de la palabra la que nos lleva a una renovación en nuestra manera de pensar, a una transformación en nuestra vida, en ese trato constante que Dios tiene con nosotros para ir trabajando con nuestro carácter, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Así de que esta es nuestra oración, nuestro anhelo, pedirle a Él, a nuestro Padre, que su palabra se haga viva en nosotros, sea revelada por el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a su voluntad. Y precisamente la voluntad de Dios es que nosotros vivamos la plenitud de Cristo. Hace algunas semanas, 2 domingos atrás, tomamos la palabra que el apóstol Juan declara en su Evangelio, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 16, donde nos dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos, gracia sobre gracia. Y siguiendo la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo, recordamos la semana pasada, que gracias a esa plenitud de Cristo en nosotros es que podemos llegar a esa declaración en nuestra vida de que somos más que vencedores en Cristo, porque es su plenitud en nuestra vida. Y precisamente a los colosenses el apóstol Pablo escribe una carta, y en el capítulo 2 de esta carta nos habla de esa plenitud, de la plenitud de Cristo. Voy a leer del versículo 8 algunos de estos versículos para tener el contexto de esta revelación, de esta palabra. Una palabra que si no es revelada en nuestro corazón, si no la vivimos, no podemos alcanzar esa vida plena que Cristo quiere para nosotros. De hecho, Pablo empieza haciendo una advertencia, una exhortación, ¿sí? Dice a la iglesia de los colosenses: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas personas, muchas, viven engañadas por estas filosofías, por sutilezas, por tradiciones. Díganme en estos días alrededor del mundo cuántas tradiciones vemos a través de las cuales buscan agradar a Dios y viven engañados, ¿sí? por ellos. Los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si no hay revelación de la palabra en nosotros, es muy fácil que seamos engañados. Si la revelación de la palabra no está en nosotros para conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, lo que Él nos ha dado, lo que Él ha establecido para nosotros, podemos ser engañados o podemos vivir engañados por estas filosofías, estos rudimentos, por cuestiones inclusive de religiosidad, por falsas enseñanzas, etc. Voy a seguir leyendo la palabra y después nos detendremos para hacer una reflexión en la misma. Dice así el versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, haciendo referencia a Cristo, claro. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Plenitud de vida en Cristo establece la palabra. La palabra de Dios establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial para nosotros, y nosotros no acatamos su voluntad, no aceptamos su voluntad, no vivimos de acuerdo o conforme a su voluntad, estamos desagradándole a Él. Dios se agrada con nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo, en este modelo de oración que enseñó a sus discípulos, en una de sus partes les dice: pídanle siempre al Padre que así como en el cielo se hace su voluntad, se haga su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que a Dios le agrada, a nuestro Padre le agrada, a todo padre le agrada que sus hijos hagan su voluntad. Ahora bien, cuando la palabra de Dios no se ha revelado en el corazón del hombre, difícilmente el hombre puede hacer su voluntad, porque desconoce la voluntad de Dios. De allí la gran importancia, el deseo, el anhelo en nuestro corazón siempre de decirle al Padre: revela tu voluntad, porque esta es su palabra, y cuando es revelada a nuestro corazón, conocemos su voluntad y entonces podemos vivir conforme a ella. El apóstol Pablo dice: no se dejen engañar por filosofía, no se dejen engañar por huecas sutilezas, por cuestiones de religiosidad, etcétera, sino que conociendo nosotros la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad de nuestro Padre Celestial? Bueno, la voluntad del Padre fue que en Cristo, en nuestro Señor y Salvador, estuviese toda la plenitud, o sea, el todo está en Cristo. Y aquí en esta porción de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo establece y nos dice que nosotros, fíjense lo que dice en el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Pues que nosotros, al tomar de la plenitud de Cristo, estemos completos en Él. Esto tiene un sentido, esto tiene un significado, ¿sí? Cuando estamos completos, podemos decir: nada me hace falta,
Si estoy completo, pues nada me hace falta. ¿Sí? Estoy completo en Cristo. Pero una cosa es decir, estoy completo en Cristo. Y otra cosa muy diferente es vivir, ¿sí? Vivir esa revelación de sentirte completo en Cristo. Decirlo es fácil, ¿sí? Cualquiera lo puede decir, pero vivirlo produce o genera un estado, ¿sí? Un estado de vida, cuando tú te sientes completo en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, no depende de nosotros. No depende de un proceso, no depende de que yo voy a estar más completo si sigo haciendo tales cosas o mientras más estoy siendo santificado por el Padre, mientras la obra sigue avanzando en mí, mientras el alfarero, cuando vemos esta imagen, esta tipología de Dios como alfarero, que somos arcilla en sus manos y está allí moldeándonos y quitando las impurezas para moldear en nosotros, ¿sí? Su voluntad para ser llevados a ese horno. No es que en la medida que seamos cada vez más procesados estemos más completos, no. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, en el momento en el que creemos en nuestro corazón para justicia, esa justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario sea imputada a nosotros. Y en ese momento ocurre ese maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo, todas las cosas, dice la palabra, quedan atrás, quedan hechas viejas ya, quedan obsoletas, y ahora todo es hecho nuevo en nosotros. Y viene el Espíritu Santo y mora en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo llena la casa. ¿Recuerdan cuando Jesús una vez le dijo a sus discípulos con el tema de liberar, ¿sí?, una persona, y que dijo, si se limpia la casa, ¿sí?, y no se llena esa casa, después vendrán 7 espíritus peores que ocuparán esa casa y su estado será peor. Bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo al venir a nuestro corazón? Llena la casa, Él es la plenitud. Es el Espíritu de Dios. Mora en nuestro corazón y llena la casa. Nos llena al momento. Ese es un milagro maravilloso que Él hace. Sí, es cierto que empieza un proceso en nosotros. Empezamos a renovar nuestra manera de pensar. En la medida que vamos conociendo la palabra, se va revelando en nosotros. Dice la palabra allí en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, ¿sí?, en vuestra manera de pensar, en el poder del Espíritu Santo, una renovación constante por la revelación de la palabra. Sí es cierto que empieza una obra en nosotros que el Señor llevará a su término, ¿sí? Es cierto que empezamos a ser tratados para que nuestro carácter cada día vaya siendo más como el carácter de Cristo, vamos siendo procesados, es cierto. Pero al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, en el momento en el que el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros somos completos en Él. Tomamos de su plenitud. Somos hechos libres. Y en el reino de Dios no existe libertad condicional. En el mundo sí, a algunas personas les dan libertad condicional y le dicen, bueno, tú eres libre pero no puedes salir de la ciudad. Eres libre, pero no puedes salir del país. Eres libre y no puedes salir de tu casa. Tienes libertad y estás condicionado a algunas cosas. En el reino de Dios no. En el reino de Dios hay libertad. Hay libertad total. Somos libres, somos hechos libres de la cautividad en la que estábamos antes de conocer a Cristo. Somos hechos libres, no para vivir en total libertad haciendo lo que nosotros queramos, no. Porque para eso, o por eso es que declaramos a Cristo como nuestro Señor. Y al declarar a Cristo como nuestro Señor, estamos nosotros asumiendo nuestra posición de siervos para hacer lo que nuestro Señor nos pide que hagamos, ¿sí? Y en el reino de Dios hay principios,
a los cuales nosotros nos sujetamos. Pero hay una libertad total. La palabra de Dios lo establece, que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, pues en nuestro corazón hay total libertad. Ahora bien, ¿dónde está? ¿Por qué muchos viven engañados? Por la falta de revelación, viven engañados por falsas enseñanzas, por sutilezas, por muchas cosas. Por ejemplo, si la palabra de Dios me dice que yo estoy completo en Cristo, yo tengo que vivir bajo esa palabra que es la voluntad de Dios. Sentirme completo en Cristo, saber que en Cristo nada me falta. Y esto, como los decía, va a producir un estado de vida, ¿sí? De plenitud de vida. Si la palabra de Dios declara que el Espíritu Santo mora en mi corazón y Él ha llenado mi casa, porque donde Él está el Espíritu, Él llena, porque la plenitud es el todo. Algunas personas creen que conociendo a Cristo, habiendo siendo libres, hechas libres por Cristo, todavía pueden permanecer algunos espíritus inmundos en ellas y necesitan ser liberadas y necesitan... Si la palabra de Dios establece que Cristo nos hace libres y esa palabra se revela a tu corazón al momento de conocerle a Él, tú lo primero que haces es declarar tu libertad en Cristo. Si la palabra de Dios establece que al conocer a Cristo el Espíritu Santo viene y mora en tu corazón, y no solamente hace ese tabernáculo en ti, sino que te sella, pone un sello, es un sello de propiedad, es un sello que dice me pertenece, porque se pagó un alto precio. Y acabamos de leer ahorita, y se los voy a repetir, que Cristo, Él es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza, no hay nada más arriba de la cabeza. ¿Sí? La cabeza es la cabeza. Él es la cabeza, Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo lo creado, visible o invisible. Todo, absolutamente todo. Cristo tiene la máxima autoridad. Nadie tiene más autoridad que Cristo. ¿Sí? Cuando esta palabra se revela a tu vida, tú sabes que le perteneces a Él. Tú sabes que has sido trasladado al reino de la luz, donde Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ninguna potestad, ninguna autoridad de ningún tipo puede estar por encima de Cristo, por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver contigo. La palabra de Dios establece que al ser nosotros trasladados del reino de la oscuridad, al venir la luz a nosotros, aquel que tiene potestad en ese reino ya no tiene potestad alguna, esto es, ya no tiene autoridad alguna sobre de ti, porque ahora tú perteneces al reino de la luz. Cuando esta palabra se hace viva en tu corazón, yo el día que leí esto, que recibí esta palabra, wow, ¿sí? Yo le pertenezco a Cristo, Él es el que está por encima, Él es el que determina, Él dio propósito a mi vida desde el principio de los tiempos. Y nada ni nadie va a hacer que ese propósito no se cumpla, porque Él lo estableció y Él tiene la mayor autoridad. No hay nadie que tenga más autoridad que Él. Si esta palabra se hace viva en tu corazón, vas a vivir conforme a ella. Hay personas que duran más tiempo en su vida o diariamente peleándose con el diablo
y bailando un joropo sobre el diablo y mandándola no sé qué, y bueno, se preocupan más de conocer al diablo y de estudiarlo y de gritarle y de decirle y todo. A mí me tiene sin cuidado, porque ¿saben qué? Él ya fue vencido en la cruz, y dice la palabra que fue despojado, ¿sí?, a todos los principados y a las potestades, y Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó sobre de ellos en la cruz. Yo le pertenezco a Cristo, he sido traído al reino donde el otro no tiene potestad alguna. Ya no me interesa en lo más mínimo. No tiene potestad sobre de mí. Si yo no vivo esta palabra, yo estoy desagradando a Dios, porque la voluntad de Dios es que yo viva en plena libertad por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque la plenitud de Cristo está en mí, porque yo estoy completo en Cristo, porque el Espíritu Santo mora en mi corazón. Esa es la voluntad de Dios, no las sutilezas de los hombres, no las filosofías. Que alguien venga con la palabra y me diga, pero aquí dice la palabra, aquí mira, aquí en esto aquí dice, y yo con mucho cuidado lo examinaré. Pero hasta el día de hoy nadie me ha mostrado a través de la palabra de Dios que en el corazón del hombre, cuando habita el Espíritu Santo, también puede habitar alguien del otro reino. En ningún lado de la palabra está. La palabra dice, Cristo te hizo libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es cierto, sí, es cierto que tenemos que cambiar hábitos. Es cierto que tenemos que trabajar nuestro carácter. Sí, es cierto. Pero para muchos es más fácil echarle la culpa a un espíritu de sus sinvergüenzuras que dejarse tratar en su carácter y cambiar. ¿Sí? Es más fácil decir, es que hay un espíritu en mí que no me deja tal cosa. No, es carácter. Es doblegarse ante Cristo y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes a cambiar esta actitud en mi vida, a limpiar esta actitud en mi vida. Pero bajo un principio, yo sé que soy libre porque tú me hiciste libre. La revelación de la palabra nos lleva a un cambio, a vivir primero una plenitud maravillosa, porque vivimos con gozo y conforme a ello. Miren lo que dice el versículo 14. Este versículo, cuando yo lo leí, recién empecé a conocer la palabra y a tener esta maravillosa capacidad de que la palabra se revelaba a mi vida. Este versículo me hizo a mí sentirme, todos me han hecho sentir maravilloso, pero este en especial, Cuando yo leí que Él, Cristo Jesús, anuló, dice así en el versículo 14, anulando el acta de los decretos, ¿sí?, que me era contraria, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es anular? ¿Sí, verdad? Cuando tú vas al banco y debes un documento, ¿sí?, y vas al banco y dices, vengo a pagar lo que debo, sacan el documento, lo pagas, te lo entregan, en algunos casos le pueden poner un sello ahí de cancelado, de anulado, o tú tomas eso y lo rompes y todo. Tú regresas a los 8 días y decir, mira, vengo a ver si debo algo todavía. Pero de veras, fíjense bien, ¿no debo? No, ya no debe. Pero de veras, no, ya no debe usted. Ay, ¿y si sí? No, es que no, ya no debe. ¿No es así? Tú sales convencido de que el día que pagaste, tú sales de que ya no debes nada. Y no regresas más, porque ya no debes. Pues algunas personas que no han recibido la revelación de la palabra, por eso es la importancia de la revelación, que no han entendido lo que es la plenitud de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, están preocupados por lo que hicieron sus antepasados.
por lo que hizo quizás su abuela o su abuelo, o un día aquí me invitaron que si no iba a un acto para hacer no sé qué cosa contra las maldiciones de los guayquerís aquí en la isla, le dije, ¿yo qué voy a andar perdiendo el tiempo con eso? No, es que ellos hicieron no sé cuántas cosas. Le dije, ¿qué no has leído tú la palabra? ¿No has leído Colosenses capítulo 14 que dice que Él anuló, borró el acta de los decretos que nos era contrario clavándola en la cruz? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que todo lo que era contrario a nosotros, todo lo que pudo haberse establecido por maldiciones, por actos idolátricos, por cualquier tipo de cosa, ¿sí? Él tomó eso y lo llevó a la cruz, para que todo aquel que cree en su corazón para justicia, reciba esa justicia que se llevó a cabo en la cruz, y le sea imputada esa justicia haciéndole libre, y todo acta, todo decreto, ¿sí?, que había en su contra, quedase anulado. Y cuando yo leí esto dije, no debo nada. Nada. Una vez unas personas en un taller me dijeron, bueno, pero es que vamos a pedirle a Dios que nos diga a ver qué hicieron los antepasados, tus abuelos. Dije, no, ni me interesa saber a mí, ¿qué quisieron? Ya, a mí no me interesa. No, pero es que a lo mejor tienes que pedir, yo no tengo que pedir perdón por nada de lo que hayan hecho mis antepasados. No, ¿por qué? Porque Cristo anuló el acta de los decretos que había en mi contra. Ahora, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Las sutilezas, las falsas filosofías, las religiosidades, las cosas que inventan otro, eso es otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, no te dejes engañar por falsas filosofías, por sutileza y por cosas por el estilo. Porque de la plenitud de Cristo tomamos. Y cuando la voluntad de Dios es esa, porque ¿quién estableció que nosotros tomásemos de la plenitud de Cristo? Nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Él nos la da a conocer en su palabra? ¿Por qué nos la revela? ¿Por qué se la inspiró al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a todos los que nos dan a conocer estos maravillosos principios del reino? Para que nosotros, al conocer su voluntad, vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero se necesita fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces aquel que lee esto pero no lo cree, sino que anda haciendo otras cosas, oye, pero si la palabra dice que Cristo te hizo completamente libre, bueno, sí, pero ¿y si no? ¿Cómo que y si no? No, es que a lo mejor no del todo. ¿Cómo que no del todo? No, es que yo necesito que me liberen. Chico, el único que libera es Cristo, ya te liberó. Nadie más, solamente Él. Y si tú le entregas tu vida a Cristo y te arrepientes, si tú le confiesas como tu Señor y tu Salvador, en ese momento dice la palabra que tú naces de nuevo, las cosas viejas quedan atrás, todo es hecho nuevo y vienes a libertad. Vienes a libertad. Y ya no, y si se quedó escondido uno por ahí No, el Espíritu Santo donde llega genera libertad. La luz la conocemos y nuestro Padre Celestial quiso que entendiésemos esto bajo lo que es el concepto de la luz. Nosotros la luz la estudiamos, nosotros conocemos la velocidad de la luz, conocemos sus intensidades, su intensidad de onda, su espectro, muchas cosas conocemos de la luz. Pero ¿quién ha estudiado la oscuridad? ¿Quién sabe algo de la oscuridad? ¿Hay algún tratado de la oscuridad? Porque de alguna forma la oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay luz, se disipa la oscuridad. Pero nadie puede estudiar la oscuridad.
La oscuridad no tiene velocidad, la oscuridad no tiene intensidad de ondas, la oscuridad es la ausencia de la luz. La plenitud de Cristo lo llena todo. Cuando llega la luz, no hay oscuridad. Se acabó. Por eso aquellos que quieren, a veces confundidos o equivocados, decir que por qué Dios creó la maldad. Dios no creó la maldad. Que por qué hay gente mala y que por qué esto, Dios no los creó. ¿Qué es la maldad? Sino la ausencia de Dios. Porque cuando está Dios en el corazón del hombre, la maldad desaparece. ¿O no es así? Dios no creó la maldad. Allí donde Él está, ¿sí?, en el corazón del hombre, desaparece esa maldad. Así es de que los principios de la palabra son para llevarnos a nosotros a una vida conforme a su voluntad. Para eso es que la palabra se revela en nuestro corazón. No te dejes engañar. Ay, pero es que yo leí en internet, vi en internet. No te dejes engañar. Ay, pero es que en la televisión alguien dijo. No te dejes engañar. Ven a la palabra y recibe la revelación de la palabra. Estamos hablando de la plenitud de Cristo en ti. De que es la voluntad del Padre que nosotros tomemos de esa plenitud. Estamos hablando de la plenitud de Cristo que le fue revelada al apóstol Pablo, ¿sí?, donde nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, que Él tiene la autoridad. Así de que nosotros lo que tenemos que hacer al entrar al reino es conocer los principios del reino, es vivir bajo los principios del reino, con la convicción y la seguridad, porque esa es la voluntad del Padre, que aquel que tiene autoridad en el reino de las tinieblas ya no pueda hacer absolutamente nada en ti, porque ya no tiene potestad. Porque el único que tiene autoridad sobre de ti es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único. Si tú vives en el reino, si tú estás en el reino de Dios, el otro no tiene autoridad sobre de ti. Pero si tú le das autoridad, esa es otra cosa. Porque Dios nos dio la libertad. Precisamente tenemos esa libertad de determinar, ¿sí?, bajo qué reinado estamos. Pero si tú estás bajo el reino de Dios, si es el Espíritu Santo el que mora en tu corazón, no pierdas tiempo preocupándote del enemigo. A él ya lo derrotaron. A él lo exhibieron, lo despojaron y lo exhibieron públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y el que lo hizo fue Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él lo derrotó. ¿Que anda en el mundo dando guerra? Sí. ¿Sobre los que tiene potestad? Sí. ¿Sobre los que tiene autoridad? Sí. Pero los que hemos sido redimidos por Cristo, los que hemos sido trasladados al reino de Dios, ya no tiene potestad sobre nosotros. La única potestad la tiene Él. Y eso te lleva a vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de seguridad en la revelación de la palabra, en la voluntad del Padre para nuestra vida. El saber que en Cristo estamos completos, que nada nos falta,
el saber que la plenitud de Cristo llena nuestra casa y que donde está Él, como Él lo llena todo, como estamos completos en Él, nadie más puede ocupar ese lugar, solamente Cristo. Plenitud de Cristo nos lleva a una vida plena. La plenitud de Cristo es la que nos lleva a declarar que en Él somos más que vencedores. No os dejéis engañar. Dejad que sea la revelación de la palabra la que les lleve a vivir aceptando la voluntad del Padre. Y démosle gracias a Él. No solamente por la salvación y vida eterna que tenemos. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial de que por gracia a Él le plació que de la plenitud de Cristo nosotros tomemos todo. Que es por gracia que nosotros hoy podemos declarar que somos completamente libres. Que es por gracia que hoy podemos nosotros declarar que no debemos nada. Que toda acta que nos era contraria, todo decreto que nos era contrario, fue anulado en la cruz del Calvario. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor por eso. Y ya no busques más actas para pagarlas tú, que el único que paga es Cristo Jesús. Y Él ya pagó todo por nosotros. No busques, porque todo fue anulado por Él. Fue clavado allí en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, el día de hoy por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos de reflexión que se aproximan, podemos transmitir este mensaje de salvación, este mensaje para que la luz, Señor, sea donde aún hay oscuridad, para que la libertad sea donde aún hay cautividad, para que la plenitud de Cristo sea, Señor, en aquellos que aún carecen o están vacíos de la luz que disipa toda oscuridad. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado. Porque tú, Señor, pusiste en nosotros propósito desde el principio de los tiempos. Nos predestinaste, como tu palabra lo dice, Señor. Y al tener tú toda la autoridad, al estar tú por encima de todo principado, de toda potestad, nada ni nadie, Señor, podrá alterar lo que tú ya estableciste para la vida de cada uno de nosotros. Y con ello sabemos, Padre, que nuestro propósito se cumplirá en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.